Muy queridos hermanos, bendiciones para todos. Vamos a tener nuestra clase de catecismo como todos los sábados. Vamos a empezar con oración en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos estudiando el catecismo, ya estamos en la cuarta parte del catecismo, es decir, en la parte dedicada a la oración. Hoy vamos a hablar de algo muy bonito, que es la oración en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos que leer la Biblia, hay que abrir la Biblia, hay que meditar lo que dice la Sagrada Escritura y sobre todo vivir las exigencias de la palabra de Dios. Comencemos con la clase de hoy, que como les he dicho, corresponde a la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿De qué tratan los números 2566 al 2597? Estos números nos hablan de la oración en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 46 libros. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, nos encontramos con enseñanzas muy bonitas, preciosas, sublimes sobre la oración. ¿Y qué es lo primero que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la oración con relación al Antiguo Testamento? Que la creación es un ámbito para orar. En el Antiguo Testamento nos presenta la creación como un ámbito donde percibimos a Dios y también donde podemos orar. Cuando contemplamos las criaturas, nos remontamos al Creador. Por eso el Catecismo, lo primero que nos dice con relación a la oración del Antiguo Testamento es que la creación nos lleva a Dios. Y por lo tanto, la creación es un ámbito para orar. La oración se vive primeramente a partir de las realidades de la creación. Los 9 primeros capítulos del Génesis describen esta relación con Dios como ofrenda por Abel de los primogénitos de su rebaño, como invocación del nombre divino por Enos, como marcha con Dios. Catecismo de la Iglesia Católica número 2569. La ofrenda de Noé es agradable a Dios, que le bendice y a través de él bendice a toda la creación, porque su corazón es justo e íntegro. Él también marcha con Dios. Este carácter de la oración ha sido vivido en todas las religiones por una muchedumbre de hombres piadosos. Catecismo de la Iglesia Católica número 2561. Aquí tenemos una enseñanza muy bonita. La creación hay que contemplarla desde la fe y la creación me lleva al Creador. ¿Cuántos santos tenemos que nos han dejado lecciones maravillosas de lo que significa alabar a Dios por la creación? Pensemos en San Francisco de Asís, hermano Sol, hermana Luna, hermano Lobo. Cuando nosotros contemplamos la creación, cuando contemplamos la belleza del universo, nos ponemos a orar. La creación es un ámbito privilegiado para orar, para elevar nuestro corazón a Dios. Eso es lo primero que nos enseña el Catecismo sobre la oración en el Antiguo Testamento. Por tanto, tengamos esa mirada contemplativa sobre la creación y demos gracias a Dios por la creación. ¿Qué personajes del Antiguo Testamento nos enseñan a orar? Son muchos. El Catecismo remarca 4: Abraham, Moisés, David y Elías.
tenemos 4 personajes del Antiguo Testamento que nos enseñan a orar. Repito, Abraham, Moisés, David y Elías. ¿Qué nos enseña Abraham sobre la oración? A orar con fe. Tenemos que orar con fe. Abraham es el modelo de fe del Antiguo Testamento. La Virgen María es modelo de fe en el Nuevo Testamento. Abraham es el hombre de la fe. Abraham es el varón que se apoyó en Dios. Abraham es el varón que confió en Dios. Abraham es el varón que le hizo caso a Dios. Abraham nos enseña a orar con fe. Hermanos, hay que orar con fe. La fe es la base de la vida cristiana. Dice Hebreos 11:6 que sin fe no se puede agradar a Dios. La primera condición para que nuestra oración esté bien hecha es la fe. Y la fe, lo he dicho 1.000.000 de veces, está en el catecismo, es la entrega total del hombre a Dios. Es una entrega total, no parcial. Cuando oremos, vayamos con esa disposición. Yo voy a confiar totalmente en Dios. Yo me voy a apoyar totalmente en Dios. Yo me voy a guiar totalmente por Dios. Cuando Dios lo llama, Abraham se pone en camino, como se lo había dicho el Señor. Todo su corazón se somete a la palabra y obedece. La escucha del corazón a Dios que llama es esencial a la oración. Las palabras tienen un valor relativo. Por eso, la oración de Abraham se expresa primeramente con hechos. Hombre de silencio, en cada etapa construye un altar al Señor. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2570. Abraham era un hombre que escuchaba a Dios. Hombre de silencio, dice el Catecismo. Cuando nosotros leemos la historia de Abraham, y hay que leer la historia de Abraham, nos damos cuenta que Abraham siempre estaba conectado con Dios. Y ahí donde iba, construía un altar para Dios. La fe hace que yo esté conectado con Dios. ¿Cuántas veces más estamos conectados con el celular? Más estamos conectados con el internet. Más estamos conectados con la telenovela turca. Más estamos conectados con el fútbol. Cuando debemos estar conectados con Dios. La fe hace que yo esté conectado con Dios, como pasó en la vida de Abraham. Solamente más tarde aparece su primera oración con palabras, una queja velada recordando a Dios sus promesas que no parecen cumplirse. De este modo surge desde los comienzos uno de los aspectos de la tensión dramática de la oración, la prueba de la fe en Dios que es fiel. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2570. Cuando nosotros leemos la historia de Abraham, les invito a leer Génesis capítulo 12 y siguientes. Ahí nos damos cuenta que la primera oración que encontramos de Abraham es una oración de queja, porque no se estaba cumpliendo la promesa. Dios tiene sus tiempos, que no son nuestros tiempos. Sara, la esposa de Abraham, era ya una mujer anciana. Abraham era un hombre anciano. Sara no tenía hijos, ya no podía tener hijos. Y Abraham se queja, pero es una queja marcada por la fe. No es un renegar de Dios. Es abrir el corazón a Dios, porque también podemos mostrarle a Dios nuestras frustraciones, nuestros dolores, nuestras tristezas. Y eso es lo que hace Abraham. Él contempla que no se está cumpliendo la promesa y por eso se sincera con Dios. Tenemos que sincerarnos con Dios como lo hizo Abraham y Dios va a cumplir su promesa porque Sara concebirá, dará a luz un hijo, Isaac, y de esa manera Dios muestra que es fiel. Dios no
miente. Lo que Dios promete, lo cumple. Dios no es como los políticos, en su gran mayoría, que no cumplen lo que prometen. Dios es fiel. Abraham nos enseña a orar con fe. Abraham nos enseña a esperarlo todo de Dios. Abraham nos enseña a sincerarnos con Dios. En tu oración, no le cuentes telenovelas a Dios, cuéntale tu vida. Ábrele tu corazón a Dios, que es lo que hace Abraham. Lean Génesis 15, 2 al 3. El segundo personaje que nos presenta el catecismo con relación a aquellos que nos enseñan a orar en el Antiguo Testamento es Moisés. ¿Qué nos enseña Moisés sobre la oración? A interceder ante Dios por su pueblo y a conversar con Dios como un amigo. Moisés es el gran intercesor ante Dios del pueblo de Israel. Moisés oraba por su pueblo. También nosotros tenemos que ser intercesores ante Dios por las personas que forman parte, por ejemplo, de nuestra familia. Tenemos que rezar siempre por nuestra familia. Moisés rezaba por su familia, que era el pueblo de Dios, Israel, y además conversaba con Dios como un amigo. Hermanos, la oración es un diálogo de amigos. Dios es mi amigo. Y yo soy amigo de Dios. Y lo que quiere Dios es mi amistad. Decía Santa Teresa de Jesús que la oración es estar muchas veces a solas tratando de amistad con aquel que sabemos nos ama. Qué bonita definición la de Santa Teresa de Jesús, la santa española, la doctora de la Iglesia. La oración es tratar de amistad estando muchas veces a solas con aquel que sabemos nos ama. En la oración conversamos con Dios como un amigo. La oración es un diálogo amoroso. Dios hablaba con Moisés cara a cara como habla un hombre con su amigo. Éxodo 13:11. La oración de Moisés es modelo de la oración contemplativa gracias a la cual el servidor de Dios es fiel a su misión. Moisés conversa con Dios frecuentemente y durante largo rato, subiendo a la montaña para escucharle e implorarle, bajando hacia el pueblo, para transmitirle las palabras de su Dios y guiarlo. Él es de toda confianza en mi casa. Boca a boca hablo con él, abiertamente. Números 12, 7 al 8. Porque Moisés era un hombre humilde, más que hombre alguno sobre la faz de la tierra. Números 12, 3. Todo eso lo pueden leer en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2576. Qué bonito lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre Moisés, haciéndose eco, además, de lo que está en Éxodo 33:11. Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Así tenemos que orar, queridos hermanos. Tenemos que conversar con Dios. Y esa conversación es una conversación de amigos. Estamos llamados a forjar una amistad con el Señor. Y cuando tú vas a la capilla del Santísimo, tú, como Moisés, tienes que conversar con el Señor cara a cara. Lo voy a decir en inglés, face to face, cara a cara. Ahí está Dios en la Eucaristía. Ábrele tu corazón al Señor. Cuéntale tus alegrías y tristezas, tus sueños, tus frustraciones, tus cruces, tus ilusiones. Tenemos que aprender de Moisés a orar. Moisés nos enseña a conversar con Dios sabiendo que Dios es mi amigo.
Jesús nos enseñará que Dios es nuestro Padre, Jesús es nuestro hermano, el Espíritu Santo nos unge y nos da la fuerza para ser personas de oración. ¿Qué nos enseña David sobre la oración? Es la oración de un corazón arrepentido. David no era perfecto. Nosotros no somos perfectos. Somos de barro. Somos frágiles. Somos pecadores. David es el rey más importante que tuvo Israel. De David vendrá el Mesías. Lean 2 de Samuel 7:12 siguientes, la profecía de Natán. Natán le dice a David que uno de su descendencia será rey para siempre. A partir de David viene la promesa del Mesías rey. Jesús es el Mesías rey. A Jesús se le llamaba el hijo de David. David tuvo sus miserias, sus debilidades, sus pecados. David cometió 2 pecados graves. Voy a regalar un libro a quien me escriba qué pecados graves cometió David. Vamos a regalarle un librito a quien escriba qué pecados graves cometió David. Pero como David era humilde, David se arrepintió. Son 2 los pecados. El teólogo Mateo ha dicho 1. Nuestra hermana Laura se ha ganado el librito. Adulterio y asesinato. Muy bien. También la mística Aurea, vamos a darle el librito. 2 místicas, Laura y Aurea. Muy bien. David cometió 2 pecados muy graves. No he dicho graves, he dicho muy graves. El adulterio. Se metió con la mujer de Urías. Y además prácticamente lo mandó matar. Lo puso en la primera fila del combate. Pero él se arrepintió. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. A David se le atribuye el Salmo Miserere. ¿Cuántas veces nosotros ofendemos a Dios? Nadie está libre de cometer un pecado mortal, pero no hay que quedarnos en el suelo. Tenemos que confiar en la infinita misericordia de Dios. El diablo quiere que estés en el suelo. El diablo es el acusador. Jesús es nuestro abogado. La Virgen es nuestra abogada. David es por excelencia el rey según el corazón de Dios, el pastor que ruega por su pueblo y en su nombre, aquel cuya sumisión a la voluntad de Dios, cuya alabanza y arrepentimiento será un modelo de la oración del pueblo. Ungido de Dios, su oración es adhesión fiel a la promesa divina. Confianza cordial y gozosa en aquel que es el único Rey y Señor. En los Salmos, David, inspirado por el Espíritu Santo, es el primer profeta de la oración judía y cristiana. La oración de Cristo, verdadero Mesías e hijo de David, revelará y llevará a su plenitud el sentido de esta oración. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2579. Fíjense lo que dice el Catecismo. David es por excelencia el rey según el corazón de Dios. Quizás alguno dirá, pero padre, David fue un asesino, David fue un adúltero, fue un sacavueltero, pero se arrepintió, pidió perdón, fue humilde. Por eso es el rey según el corazón de Dios. Hermanos, no somos perfectos, no somos impecables. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. La humildad conquista a Dios. Por eso, en la oración de David es la oración de un corazón arrepentido. Y dice el Catecismo que la alabanza y el arrepentimiento de David será un modelo de la oración del pueblo. El gran mal que hay en el mundo es que se ha perdido el sentido del pecado.
Esas personas que han hecho ese acto sacrílego, esa burla contra nuestra fe, ese insulto a nuestro Señor Jesucristo, estoy hablando de aquellos que han hecho esa representación teatral sacrílega de la Última Cena que se hizo en la inauguración de las Olimpiadas de París. Esas personas están llamadas al arrepentimiento, pero por lo que yo percibo en ese colectivo LGTB hay mucha soberbia, muchísima soberbia. Ellos no reconocen que han hecho un acto desagradable, perverso, no lo reconocen, porque falta humildad. Cuando una persona es humilde, uno reconoce sus miserias, sus pecados, y uno enmienda, uno se corrige. David era humilde, y por eso él se dio cuenta de los pecados gravísimos que había cometido y enrumbó su vida. Por eso es el rey según el corazón de Dios. ¿Qué nos enseña Elías sobre la oración? Es la oración del profeta que defiende los derechos de Dios. Elías es el hombre que defiende el monoteísmo. Y la oración de Elías es la oración del profeta que se siente dolido cuando se ofende a Dios. Qué actual que es Elías. Nosotros no podemos quedarnos callados cuando se ofende a Dios. Tenemos que defender los derechos de Dios. Por eso yo felicito a los católicos que han hecho reparación por ese acto sacrílego, blasfemo y cobarde que se hizo en la inauguración de las Olimpiadas de París. ¿Cuántos católicos han hecho actos de reparación, han levantado su voz de protesta? Elías es el profeta que nos enseña a defender los derechos de Dios. No podemos permitir que se ofenda a Dios, que se hable mal de Dios. En el sacrificio sobre el monte Carmelo, prueba decisiva para la fe del pueblo de Dios, el fuego del Señor es la respuesta a su súplica de que se consume el holocausto a la hora de la ofrenda de la tarde. Respóndeme, Señor, respóndeme. Son las palabras de Elías que las liturgias orientales recogen en la epíclesis eucarística. Primera de Reyes 18, 20 al 39. Catecismo de la Iglesia Católica número 2583. Les invito a leer Primera de Reyes 18, 20 al 39. Les animo a que abran sus Biblias. Estoy tentado de visitar las casas de todos ustedes que siguen los sábados las clases de catecismo y que me muestren sus Biblias, a ver si están arrugaditas como una pasita. La Biblia tiene que estar arrugadita porque la abrimos todos los días. Lean Primera de Reyes 18, 20 al 39. Elías está solo en el Monte Carmelo. Tiene que enfrentarse a 450 falsos profetas, y son falsos profetas porque siguen a un ídolo, Baal. Hoy también, ¿cuánta idolatría? Todas las ideologías son idólatras. Y nosotros tenemos que enfrentarnos con las ideologías. Elías es el profeta que defiende los derechos de Dios y que se pone a orar. Respóndeme, Señor, respóndeme. También nosotros, cuando vayamos al Santísimo, tenemos que decirle al Señor, respóndeme, Jesús, respóndeme. Te pido, Señor, por mi familia, por aquellos que están alejados de Dios. Te pido, Señor, para que no sigan avanzando las ideologías que pervierten a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. Respóndeme, Señor, respóndeme. Te pido, Señor, por esta persona que está sin trabajo y que tiene
4 hijos. Respóndeme, Señor, respóndeme. Aprendamos también de Elías a orar. Respóndeme, Señor, respóndeme. ¿Cuál es la mejor expresión de la oración en el Antiguo Testamento? Los salmos. Qué bonito que es orar con los salmos. Los salmos, que son 150, muestran la belleza de la oración del pueblo de Dios. Israel es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. La iglesia es el nuevo pueblo de Dios y la iglesia todos los días reza con los salmos en la liturgia de las horas. Los sacerdotes, desde el día de nuestra ordenación diaconal, nos hemos comprometido, hemos prometido a Dios rezar la liturgia de las horas. Un sacerdote reza laudes, el oficio divino, la hora intermedia, las vísperas y las completas antes de entrar al sobre, antes de acostarse. La iglesia todos los días reza con los salmos. Y hay salmos para cada ocasión. Cuando estás alegre, cuando estás triste, cuando estás, entre comillas, hasta las patas. Te recomiendo el Salmo 69. Si ya no tienes estrés, si no tienes escuatro, reza el Salmo 69. Auxíliame, Señor, que tengo el agua hasta el cuello. Los salmos son espectaculares. Tenemos salmos para todos los gustos, para cada situación. Qué bonito sería que tengas tu lista de salmos. Y qué bonito sería que agrupes los salmos para diferente ocasión. Por ejemplo, cuando tú veas que a una persona malvada, una persona que se comporta mal, le va bien, entre comillas, y tú que eres honesto, estás con la soga al cuello, lee el Salmo 1. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se entretiene en el camino de los pecadores, ni se sienta con los arrogantes, sino que pone su alegría en la ley del Señor, meditándola día y noche. Qué bonito el Salmo 1. El Señor protege el camino de los justos. Pórtate bien. Aunque todo el mundo se porte mal, tú pórtate bien. Y haz que tu familia se porte bien. Qué bonito es rezar con los salmos. El Señor es mi pastor, nada me falta. En prados de hierba fresca me hace descansar. Me conduce junto a aguas tranquilas y renueva mis fuerzas. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Cuando, por ejemplo, te den una buena noticia, un salmo cortito, Salmo 117. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos, grande es su amor por nosotros y su fidelidad dura por siempre, aleluya. Y así podría seguir, hay salmos para cada situación. Cuando gana la selección de fútbol, salmos de alegría, o en la mayoría de las veces cuando pierde la selección de fútbol, salmos para recibir el consuelo de Dios. Desde David hasta la venida del Mesías, las Sagradas Escrituras contienen textos de oración que atestiguan el sentido profundo de la oración por sí mismo y por los demás. Los salmos fueron reunidos poco a poco en un conjunto de 5 libros. Los salmos o alabanzas son la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. Catecismo de la Iglesia Católica número 2585. Fíjense lo que dice el Catecismo. Estamos hablando de la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. Jesús, nuestro Señor, llevó a su plenitud los salmos. Jesús es el salmista por excelencia. Los salmos constituyen la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento.
presentan dos componentes inseparables, personal y comunitario. Y cuando conmemoran las promesas de Dios ya cumplidas y esperan la venida del Mesías, abarcan todas las dimensiones de la historia. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2596. Los salmos, dice el Catecismo, tienen una dimensión personal. De hecho, podemos recitar los salmos de forma personal, individual, pero también rezamos en comunidad con los salmos. Y eso es algo muy bonito. Sería muy bonito que en tu casa, quizás el domingo, antes de almorzar, antes de que comas tu chanfainita, sería muy bonito que en familia se recite un salmo cortito, y así vamos saboreando la palabra de Dios y haciendo la oración, rezándolos en referencia a Cristo y viendo su cumplimiento en Él. Los salmos son elemento esencial y permanente de la oración de su iglesia. Se adaptan a los hombres de toda condición y de todo tiempo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2597. Jesús, repito, lleva a su plenitud los salmos. Nuestro Señor Jesucristo recitó los salmos, porque Jesús es de raza judía, es del pueblo de Dios. Y voy a hacer una pregunta con un premio doble, un librito y un rosario, porque es una pregunta para teólogos. Y todos ustedes que me escuchan son ya grandes teólogos. Cuando nuestro Señor Jesucristo en la cruz dice: Eloí, Eloí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está recitando un salmo. Está poniéndose en oración. Jesús en la cruz está orando con un salmo. Eloí, Eloí, lema sabactani. Le voy a regalar un librito y un rosario a quien me diga qué salmo es. Eloí, Eloí, lema sabactani. Muy bien, ahí mi mamá ha ganado, ha puesto muy bien. Salmo 21, que es la numeración menor. Salmo 22, Salmo 21. Salmo 22, entre paréntesis 21. Así que tenemos a 3. Nelly de Almeida, Aurea y Mateo. Se puede decir Salmo 22, entre paréntesis 21. Hay dos numeraciones. La numeración 22 es la numeración hebrea, la numeración 21, la numeración latina. ¿De acuerdo? Esto me permite aclarar. Cuando vemos los salmos, abran sus Biblias, encontramos dos numeraciones, la mayor y la menor. Se puede escribir, y debería ser así, 22 entre paréntesis 21. Numeración hebrea, numeración latina. Muy bien, qué alegría tener grandes biblistas que le hacen la competencia al padre Toro. Bueno, les animo a que hagan su fichero. Ahí veo que el teólogo Mateo Benítez sigue conectado. Él se ganó el premio el año pasado al fichero de oro. Hagan sus fichas, busquen Éxodo 17, 8 al 13, Éxodo 33, 11, Primera de Reyes 18, 20 al 39. Hoy hemos hablado de la oración en el Antiguo Testamento. Hemos dicho que lo primero que enseña el Antiguo Testamento con relación a la oración es que la creación es un camino hacia Dios. Cuando nosotros contemplamos la creación, elevamos nuestro corazón a Dios. Aprendemos a orar de Abraham, de Moisés, de David y de Elías, entre otros. Y los salmos son joyas de oración. Vamos a rezar por la beatificación de Fran Duff. Yo animo a todos los miembros de la Legión de María, sobre todo las legionarias, que son las que más se conectan, que sigan rezando por la beatificación de Fran Duff. ¿De acuerdo, hermanas legionarias? Hay que seguir rezando por la beatificación de Fran Duff, fundador de la Legión de María. Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Fran Duff con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás,
y en filial dependencia de María, Él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre, para con la humanidad y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia. En silencio pedimos la gracia. Te pedimos también que, si es tu voluntad, sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida, para gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Veo que el teólogo Mateo me ha hecho una pregunta, la respondo rápidamente. ¿Por qué hay doble numeración? Abran sus Biblias, ustedes mismos van a responderse. Vayan ustedes al Salmo 9. Hasta el Salmo 9 hay una sola numeración. Ya en el Salmo 10 se divide. Los hebreos no van a seguir la doble numeración. En cambio, los católicos siguen la doble numeración a partir del Salmo 10, ¿ya? Porque el Salmo 10 se divide y es ahí donde cambia la numeración. Así que abran sus Biblias y busquen el Salmo 9 y luego vayan al Salmo 10, y a partir del Salmo 10, que se parte, comienza una doble numeración para nosotros los católicos. En cambio, los hebreos siguen la numeración del número menor. ¿De acuerdo? Bien. Voy a darles la bendición. Rezo por ustedes, los acompaño con mi oración. Seguimos estudiando el catecismo y espero pues que apliquemos, yo el primero, todo lo que aprendemos al estudiar el catecismo de la Iglesia Católica. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bendiciones para todos. Hoy sábado, primer sábado del mes, es el día dedicado al Inmaculado Corazón de María. A meternos siempre en ese corazón, corazón de madre. Y también les animo a participar la próxima semana en las actividades de mi parroquia, Santa María de Nazaret. El 13 de agosto es el aniversario de la parroquia y la próxima semana, lunes, martes y miércoles, tenemos charlas marianas que ustedes pueden seguir a través del Facebook o venir aquí a la parroquia. Muchas gracias por aguantar a este pecador y que Dios Todopoderoso los bendiga, que la Virgen Santísima los cubra con su manto maternal. Ánimo en Jesús, José y María.